Bienvenidos al estudio del mensaje de la justificación por la fe a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús para participar en esta noche de continuar estudiando esta serie de estudios que estamos estudiando. Estamos ya en el estudio número 24 de esta serie de justicia por la fe y vamos a en esta oportunidad seguir estudiando el pacto de Dios, el nuevo pacto en la experiencia, en la vivencia, en el cumplimiento. Hemos estudiado de que el pacto de Dios, el pacto eterno, pues tiene dos aspectos. Las promesas que todavía están en el pacto por cumplirse y las promesas ya cumplidas, es un hecho. Y nosotros no necesitamos seguir orando, seguir pidiendo a Dios por el cumplimiento. Las cosas que ya se han cumplido, que Dios ha cumplido, necesitamos apropiarnos. Una de ellas hemos estudiado ya en Efesios capítulo 2, 1 al 10. Hemos estudiado también Romanos capítulo 1 o capítulo 6, 1 hasta el 6, donde hemos comprendido de que la salvación es completa. Ya Cristo ya cumplió su pacto de salvarnos en la cruz. Él vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó y está en el cielo intercediendo para sellar esa salvación en nuestra vida, en nuestro corazón, en la experiencia, en la vivencia. Hemos visto cómo el hombre egoísta, el viejo hombre, el hombre natural, el hombre carnal, la mente egoísta o el hombre animal, como dice Pablo, el yo, el egoísmo, ya fue crucificado juntamente con Cristo. Solo necesitamos aceptar a Cristo. ¿Ah? En ninguno hay otra salvación, solamente en Cristo. Y si nosotros aceptamos, entonces nuestro viejo hombre está muerto. Y el cuerpo de pecado ya no podrá continuar haciendo el pecado, ya no podrá actuar en obras externas, porque ya el viejo hombre está muerto. Y Satanás, que es el pecado, el originador, está ya desconectado, está ya aislado, no puede hacer nada con el cuerpo de pecado, porque Satanás actúa por el yo, por el egoísmo, por el viejo hombre. Ahora dice, Cristo ha resucitado y nosotros ahora, si el viejo hombre ha muerto, resucitamos a nueva vida, una vida de justicia, una vida de santidad, una vida de perfección. Entonces el creyente en Cristo puede desarrollar un carácter perfecto. Podemos vivir la vida de Cristo sin pecar en este mundo, así como Cristo vivió en su humanidad. Ese es el mensaje de la justicia por la fe. Victoria sobre el enemigo, victoria sobre el pecado, victoria sobre el egoísmo, sobre el yo. Y vivir una vida de salvación. Ya la vida del cielo debe comenzar en esta tierra. Debemos ya disfrutar el reposo y las bendiciones espirituales que Dios tiene preparado en el cielo y en la nueva tierra. Esa vida comienza en esta tierra. Pero este mensaje está eh, tiene su base en la justificación por la fe. ¿Qué es la fe? Necesitamos ahora tener la experiencia de la fe. Necesitamos vivir por fe. Necesitamos apropiarnos por fe de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo y de la intercesión de Cristo. ¿Qué es la fe entonces? La fe es creer lo que Dios dijo, es creer todo lo que concuerde con su palabra. Si Dios dijo que el hombre viejo está muerto, así es. Es un hecho que nuestro hombre viejo está ya muerto, pues Dios le dio fin por medio de Cristo. Dios envió a su Hijo para que llevara a cabo una obra completa en nuestro favor y nos lo reveló en la Biblia su palabra. Lo que Él hizo ya se concluyó
y nosotros debemos aceptarlo con un corazón humilde, creyendo que su palabra es veraz y fiel, que nuestro corazón de incredulidad endurecido y maligno sea quebrantado para que reciba la gracia de Dios y la salvación en Cristo. Muchos no comprenden cuán importante es la fe y piensan que la obediencia es más importante, pero no es así. La fe viene primero y después la obediencia perfecta a la palabra de Dios o a la ley de Dios. Uno debe tener fe para poder obedecer. Qué desventurado es quien trata de obedecer sin creer y sin tener la nueva vida espiritual, sin tener el amor de Dios en el corazón. Es una desventuranza. No es una obediencia por gracia, no es una obediencia por fe. Bienaventurados, dice, los que obedecen por fe y por amor. Pero es una desbenaventuranza, es una desgracia vivir una obediencia sin amor, sin Cristo, sin vida espiritual. Esta verdad Satanás no quiere que entendamos. Satanás dice, coloca su sombra infernal. Satanás quiere ocultar esta verdad de la justicia por la fe en el nuevo pacto. En 1888 logró ocultar y que se demore hasta hoy. Vamos a leer qué es lo que el espíritu de profecía nos dice acerca de este mensaje. Este mensaje tendrá la oposición de Satanás, tendrá la oposición también de los incrédulos, pero los que realmente son sinceros y desean la salvación, porque ya Jesús ya compró la salvación y nosotros necesitamos solamente apropiarnos. Leeremos primeramente las advertencias de Dios para nuestro tiempo. Obreros Evangélicos 319. Dice, si Dios mandase un mensaje y aguardase a que estos hermanos más antiguos preparen su progreso, nunca llegaría a la gente. Así que en 1888, Dios no mandó su mensaje por medio de los hermanos antiguos, como eran Jorge Butler, presidente, Urias Smith, el secretario y teólogo, y también Cangrid, otro teólogo también. No vino por medio de ellos. Cuando Jesús también vino a esta tierra, Jesús era el sol de justicia. Jesús era el mensaje de la justicia por la fe hace 2000 años. Los mensajeros de Dios, los ángeles, vinieron a buscar a los dirigentes del pueblo judío en Jerusalén, pero los dirigentes, el sumo sacerdote, los sacerdotes no estaban preparados y Dios los pasó por alto. Hoy en día también, si mandase, dice, un mensaje y esperase que estos hermanos más antiguos preparen su progreso, nunca ese mensaje llegaría a la gente, dice. La ceguera espiritual de muchos de nuestros hermanos causa tristeza en el cielo. Nuestros predicadores más jóvenes que ocupan puestos menos importantes deben hacer esfuerzos decididos para ir a la luz, para cavar profundamente siempre y más hondo el pozo en la mina de la verdad. Así que nosotros, por fe, necesitamos cavar en el pozo, en la mina de 1888 del mensaje de la justicia por la fe que fue abandonado. Necesitamos recuperar, necesitamos cavar hondo y sacar ese mineral precioso, el oro afinado en la fe, que es el amor, y la justicia de Cristo, que es el carácter, la vida de Cristo. Sigue diciendo en el mismo libro, página 319, Obreros Evangélicos, la reprensión del Señor reposará sobre los que quieran obstruir el camino a fin de que la gente no reciba la luz más clara. Una gran obra ha de ser hecha y Dios ve que nuestros dirigentes necesitan más luz para unirse con los mensajeros que Él envía a hacer la obra que Él se propone que sea hecha. En 1888 envió mensajeros, pero los dirigentes del pueblo no se unieron.
Hoy también dice, Dios sigue enviando mensajeros y necesitamos unirnos. El Señor ha suscitado mensajeros, dice, los ha dotado de su espíritu y les ha dicho, clama a voz en cuello, no detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob sus pecados. No corra nadie el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. Este mensaje llegará a la gente, y si no hubiese voz entre los hombres para darlo, las mismas piedras clamarían. En el mismo libro Obreros Evangélicos, página 305. El mensaje que debemos proclamar no es un mensaje cuya declaración necesitamos rehuir. Sus defensores no deben tratar de encubrirlo, de ocultar su origen y propósito. Así que el que conoce este mensaje de la justicia por la fe, el último mensaje de misericordia precioso que primero debe preparar al pueblo de Dios y luego debe llegar al mundo entero, dice el que conoce no debe encubrirlo, no debe ocultarlo, debe hacer conocer su origen y el propósito con el cual Dios envió. Así que hermano, hermana, si usted cree que tiene ese mensaje, si usted cree que lo está viviendo ese mensaje, no lo encubra, no lo oculte, hágalo conocer. Pida al Señor su Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llevará al mundo, lo llevará a la iglesia, lo llevará a los dirigentes para que conozcan este mensaje. Pero si usted todavía no conoce, solamente usted sabe la teoría, usted solamente tiene el nombre de ese mensaje y solamente tiene la cáscara, el envase, pero si usted no tiene la esencia, el contenido, entonces usted está invitado a que podamos buscar en esta mina abandonada de 1888. Necesitamos consagrar nuestra vida, dedicar nuestra vida, dejar el mundo atrás y las preocupaciones, las ocupaciones, los afanes de este siglo y ocuparnos a invertir en esta mina del Evangelio. Así como el hombre de la parábola que encontró el tesoro escondido o el que encontró la perla de gran precio, dejó todo atrás, vendió todo lo que tenía y dedicó su vida a explotarlo y a beneficiarse. Sigamos leyendo. Como quienes han hecho votos solemnes a Dios y quienes han sido comisionados como mensajeros de Cristo, como dispensadores de los misterios de la gracia, nos hallamos bajo la obligación de declarar fielmente todo el consejo de Dios. Necesitamos declarar todo el mensaje de Dios, el 100%, para que en este tiempo el pueblo de Dios pueda beneficiarse y se pueda dar el fuerte pregón y se pueda enfrentar la crisis final. En el mismo libro Obreros Evangélicos 305, sigamos leyendo. No debemos restar importancia a las verdades especiales, porque están llenas de intereses eternos. Dios nos ha dado luz acerca de lo que acontece ahora, y por la pluma y la viva voz debemos proclamar la verdad al mundo. Pero es la vida de Cristo en el alma, es el activo principio del amor impartido por su Espíritu Santo, lo único que puede hacer fructificar nuestras palabras. El amor de Cristo es la fuerza y potencia de todo mensaje que para Dios haya salido alguna vez de labios humanos. Así que para proclamar este mensaje, para que tenga poder, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar en la mina de este evangelio. Pero una vez estando en la mina, necesitamos, dice, la vida de Cristo en nuestra alma, en nuestro corazón. Necesitamos ese principio del amor impartido por el Espíritu Santo. El amor de Dios en el corazón dará fuerza y potencia a este mensaje. Como fieles centinelas, dice,
Necesitamos poder de lo alto para poder comprender, hasta donde pueda comprenderlos la mente humana, los grandes temas del cristianismo y sus principios abarcantes. Primero necesitamos entonces comprender este mensaje y hacerlo nuestra. En Obreros Evangélicos, ahora en la página 279, dice así: los siervos de Dios no han de dejarse desanimar fácilmente por las dificultades y la oposición. Este mensaje va a tener oposición. En 1888 tuvo oposición y se ha silenciado hasta hoy. En el tiempo de Cristo, los dirigentes del pueblo judío quisieron silenciarlo, pero Cristo lo llevó adelante y comenzó a proclamarse en el mundo con la lluvia temprana. Hoy en día también la lluvia tardía está ya disponible. Necesita de que nosotros podamos ponernos en las manos de Dios. Aquellos que proclaman el mensaje del tercer ángel deben ocupar valientemente su puesto frente a la detracción y la mentira, peleando la buena batalla de la fe, resistiendo al enemigo con el arma que Cristo empleó, a saber, el escrito está. En la gran crisis por la que habrán de pasar pronto, los siervos de Dios encontrarán la misma dureza de corazón, la misma cruel determinación, el mismo odio inexorable que encontraron Cristo y sus apóstoles. Por eso necesitamos la coraza de la justicia, el escudo de la fe, las sandalias o las botas del evangelio. Necesitamos también para nuestra cabeza necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos el yelmo de la salvación. Así que para poder enfrentar la oposición. Terminamos de leer en Obreros Evangélicos, página 280 de este mensaje. ¿Cuál es el plan de Satanás, el trabajo de Satanás en este tiempo? Dice así: algunos miran siempre los rasgos objetables y desanimadores y por lo tanto los sobrecoge desaliento. Se olvidan de que el universo celestial aguarda para hacerlos agentes de bendición para el mundo y que el Señor Jesús es una reserva inagotable de la cual los seres humanos pueden sacar fuerza y valor. Por eso necesitamos a Cristo, nuestra justicia. Ahí está la reserva inagotable, la fuente donde podemos sacar fuerza, valor, sabiduría, vida, amor. No hay necesidad de sentir abatimiento ni aprensión. Nunca llegará el tiempo en la que la sombra de Satanás no atraviese nuestra senda. Si estamos en Cristo, la sombra de Satanás no podrá envolvernos. Pero si no hemos aceptado a Cristo, si no hemos aceptado la justicia por la fe, entonces Satanás nos va a envolver con la sombra infernal. Termina diciendo: Satanás, con ello, el enemigo trata de ocultar la luz del sol de justicia, pero nuestra fe debe atravesar esta sombra. Entonces, ¿qué ha hecho Satanás desde que el pecado entró hasta hoy? Su trabajo es ocultar la luz del sol de justicia, pero nuestra fe, dice, debe atravesar. Necesitamos una fe verdadera. Por eso, en esta oportunidad, vamos a seguir estudiando cómo nosotros podemos apropiarnos del pacto de Dios, de la salvación ya hecha, ya cumplida. ¿Y cómo es la sangre del nuevo pacto? Vamos a estudiar en esta noche cómo podemos nosotros aplicar a nuestra vida la sangre del nuevo pacto. Está registrado en San Mateo 26, 28. ¿Qué dice? Porque esto es mi sangre, dice Jesús, del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados. Y en Hebreos capítulo 9 también encontramos la misma declaración. Hebreos capítulo 9 nos dice así, verso 18 y 19. Veamos Hebreos capítulo 9, dice así. Donde hay testamento, dice, es necesario que conste la muerte del testador. Así que entonces, Cristo ya murió, el testador. Así que el pacto de Dios, la promesa de salvar al hombre, ya está casi totalmente consumado. Y nosotros necesitamos pues apropiarnos. Entonces la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿por qué somos tan débiles y carecemos de poder en este tiempo? ¿Qué es lo que está faltando? Necesitamos, dice, conocer que el pacto de gracia ya está cumplido. Necesitamos comprender que Dios ha hecho un pacto con los que hoy en día quieren su salvación. Si creemos que Dios es poderoso para perdonar nuestros pecados, entonces debemos de apropiarnos del perdón. Y también debemos creer que nos limpiará de nuestras injusticias del pecado. El viejo hombre ya está muerto, el corazón ya puede ser limpiado. Cristo ya puede entrar al corazón, pero si el viejo hombre, el yo, el egoísmo vive, Cristo no puede entrar al corazón, dice. Y si entra Cristo al corazón, nos llenará de su Espíritu Santo y nos dará vida nueva, porque Cristo ya resucitó y nosotros, dice, ya hemos resucitado a nueva vida con Cristo. Y necesitamos creer que somos hijos obedientes conforme a su vida en el espíritu de la nueva vida. Y podemos llegar a ser perfectos como Jesús es perfecto. En este tiempo también es posible para el creyente. Ese es el pacto de la gracia que se ha cumplido en nosotros. Pero nosotros ahora necesitamos ser incluidos y creer que Dios ha dispuesto todo para nuestra salvación. Necesitamos creer de que a Abraham, ¿qué le dijo Dios? A Abraham le dijo Dios, yo te daré, dice, toda la tierra de Canaán, Canaán será vuestro. Y le prometió también librar de los enemigos y de los sufrimientos. Y le prometió también sanar sus enfermedades. Esa misma promesa nosotros necesitamos apropiarnos. Dios está dispuesto a cuidar de nosotros. Dios está dispuesto a suplir nuestras necesidades, tanto el abrigo, el alimento. Él quiere proveer todas nuestras necesidades. Cristo ya murió para eso. Por eso Jesús dijo en San Mateo 6:33, buscad ahora primeramente, dice, el reino de Dios, y vuestras necesidades serán ya suplidas. Entonces, ¿por qué necesitamos de un pacto entonces? Dios dice, quiere solucionar nuestra incredulidad. Nuestra incredulidad, dice, ha llevado a Dios para hacer el nuevo pacto. El pacto de la gracia, Dios usa como una terapia para curar nuestra incredulidad, para que nosotros podamos creer que ya Dios ha dispuesto la muerte al viejo hombre, al pecado, y ha dispuesto la vida nueva.
No necesitamos orar, pedir por eso. Necesitamos apropiarnos y vivir. Podemos nosotros poner un ejemplo para esto de un testamento. El pacto es un testamento. Si nosotros invirtiéramos, compráramos una propiedad con $10,000, entonces cuando uno compra una propiedad con $10,000, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer el título de propiedad, la escritura de propiedad ante un notario. Eso es un testamento, es un pacto donde el comprador entrega el dinero y el vendedor entrega la propiedad. Entonces ahora el título de propiedad pasa a su nombre del comprador. Ahora cuando el comprador ya tiene el título de propiedad, ¿qué debe de hacer? Ahora debe de posesionarse de la propiedad. No necesita pedir permiso a nadie. Y ahora en esa propiedad puede vivir, puede construir, puede sembrar, puede hacer todo el bien que quiera hacer, porque ya es de él. Así también dice, la sangre del nuevo pacto que Cristo derramó compró la salvación completa. Y nosotros necesitamos posesionarnos de esa vida, de una nueva vida. Necesitamos posesionarnos de la herencia que Cristo recuperó, porque Satanás se había apropiado de la herencia que Dios le dio a Adán y Eva de este mundo, pero Cristo ya lo rescató. Este mundo ya no es de Satanás, pero todo lo que Satanás ha sembrado en este mundo no vale para nosotros. No vale pues todas las actividades, la economía que Satanás ha puesto. No nos vale. Toda la ciencia humana que ha inventado no nos vale. Pero debemos recuperar esta tierra. Ya está en nuestras manos. Podemos ir al campo y cultivar la tierra. Podemos enseñorearnos de la naturaleza, de los animales, de las plantas. Debemos ser señores de este mundo. Cristo ha rescatado con su sangre. También ha rescatado con su sangre, podemos ser reconciliados con Dios. Podemos ser conectados con Dios y podemos vivir una vida de santidad. También con su sangre ha comprado la salvación. Nos ha comprado a nosotros para poder restaurarnos al estado original, para darnos el carácter de Cristo, la imagen de Dios. Nosotros en este mundo hemos nacido con la imagen de Satanás, con la imagen del egoísmo, con un carácter malo, con un carácter corrompido, con un carácter malogrado, con un carácter, dice, colérico, de ira, violentos por naturaleza. Pero ya Cristo compró un carácter de amor, un carácter de donde tengamos paciencia. Así que entonces necesitamos apropiarnos por la sangre de Cristo. Ese es el pacto de Dios en la experiencia. Podemos recordar cuando hemos estudiado el pacto antiguo y el nuevo pacto, hemos estudiado el pacto en la Biblia entre David y Jonathan. Ustedes deben recordar. Y si no, ese es el segundo estudio que hemos estudiado, el estudio número 2 de la serie del Antiguo y el Nuevo Pacto. Pero ahora necesitamos recordar nuevamente cómo fue ese pacto que hicieron Jonathan y David. En ese tiempo, Saúl era rey de Israel y Jonathan era hijo de Saúl, el heredero de ese reino. Pero como Saúl no cumplió las condiciones del pacto, porque Saúl para ejercer el reinado cumplió las condiciones del pacto de Dios
y Dios le dio el reinado. Y Dios decía que a Saúl lo mudó, lo cambió en otro, en otro hombre, lo transformó, ya no en un Saúl egoísta, sino en un Saúl lleno de amor, lleno del Espíritu Santo. Y profetizó con los profetas también. Pero cuando después de mucho tiempo, Saúl cayó en pecado, desobedeció a Dios, le faltó la fe, le llegó la incredulidad. Entonces, Dios que dijo, Dios dijo a Samuel, anda, busca a los hijos de Isaí, y ungió a David para que sea rey. Entonces, Jonatán ya no iba a ser heredero del rey Saúl. Entonces, por eso, David y Jonatán hicieron un pacto. ¿Y cómo fue ese pacto? Dice que sus almas se unieron, se ligaron por la fe. Porque David creía en Jonatán y Jonatán creía en Dios. Sus almas se unieron. Así es el nuevo pacto. Nuestra alma, nuestra vida debe unirse a Cristo y Cristo debe unirse a nosotros. La unión de nuestra humanidad con la divinidad de Cristo empieza el nuevo pacto. Y ahora dice, David amaba a Jonatán como a sí mismo y Jonatán también amaba a David como a sí mismo. Era como el amor de las mujeres, dice. Es como cuando un joven ama a una mujer, a una señorita, y la señorita a un joven. Así era el amor. En el nuevo pacto, ya Cristo murió por amor en la cruz y ha dispuesto el amor, ha comprado el amor. El que acepta a Cristo recibe el amor de Dios en el corazón. Amaremos a Cristo y Cristo nos amará. Y si Cristo nos ama, no nos abandonará en todo tiempo, especialmente en la crisis final, en el corto tiempo de angustia, en el tiempo de angustia. El que ama no abandona. El amor de Dios nunca se acaba. Y si tenemos el amor de Cristo en el corazón, nunca tampoco abandonaremos a Cristo. Seremos sus mensajeros, sus siervos. Trabajaremos en su negocio de anunciar este evangelio de salvación al mundo. Realizaremos la obra médico-misionera que Cristo nos dejó el ejemplo en este mundo. A eso el amor nos llevará. El apóstol Pablo dice, el amor me constriñe, dice, para anunciar el evangelio. El anunciar el evangelio me es impuesta una necesidad, dice. A eso lleva el amor. La segunda característica. La tercera recordaremos, dice que Jonatán, que representaba al rey Saúl, era príncipe. Cuando hizo pacto con David, ¿qué hizo? Se quitó su manto, su vestido, Jonatán, y le entregó de gracia a David su manto de príncipe. Y le dio también su espada, dice, de gracia, y le dio su arco también y su talabarte. Así Cristo nos quiere dar su carácter, su manto de justicia. Podemos vivir esa vida perfecta de Cristo desde nacimiento hasta su resurrección. Cristo nos quiere dar la espada del Espíritu, su palabra. Ya su pacto está cumplido, nos quiere dar. Y nos quiere dar también su arco también, su escudo para defendernos del enemigo. La fe de Jesús nos quiere dar. Así que a nosotros, ¿qué nos toca? Nos toca recibir por fe. Ya eso está dispuesto, no necesitamos orar, ni pedir, ni esperar. ¿Y qué más pasó después? Entonces en el pacto, Jonatán hizo prometer a David. Le dijo, cuando tú seas rey, vas a tener misericordia de mí y de mi familia. Porque cuando otro rey tomaba posesión del reinado, al rey y a todos sus descendientes tenía que exterminarlo. Así era la ley en el pacto antiguo. Pero David prometió perdonarle la vida a Jonatán y a sus descendientes. ¿Pero qué pasó? Pero también aconteció, Dios hizo descansar a Jonatán. Pero
Todos sus hijos también de Jonatán murieron, toda su familia. Pero solamente quedó, dice, un hijo que era lisiado, que era inválido. Se llamaba Nifiboset. Pero cuando David llegó al reinado, ¿qué pasó? Entonces hizo buscar. ¿Hay algún descendiente, dice, de Jonathan, de Saúl? Voy a cumplir el pacto, la promesa, dijo, por misericordia. Así Dios, Cristo vino a este mundo, dejó el cielo a buscarnos, porque Cristo es el nuevo rey. Recuperó el reino de Satanás con su muerte en la cruz. Ahora nos está buscando a nosotros. Nosotros somos ese Nifiboset, lisiados. Nosotros somos miserables, desamparados. Estamos condenados a morir. Nifiboset debía morir, pero por misericordia ahora David lo hizo encontrar y le perdonó la vida. ¿Y qué le dijo? Hay que estudiar el Antiguo Testamento. Y hemos dicho, no existe Antiguo Testamento. Toda la Biblia es la escritura de Dios. ¿Y qué pasó con Nifiboset? David dice que lo mandó a llamar al palacio. Y en el palacio le entregó, dice, una mansión para que pudiera vivir allí, este lisiado, inválido. Y ordenó que debía comer en la mesa del rey todos los días, toda su vida. Le perdonó la vida. ¿Y qué más hizo? También ahora le dijo de que debía devolvérsele la herencia de su padre. Ahora iba a ser heredero. Así que ese es el pacto. Así el pacto en la experiencia, en la vivencia se cumple. Cristo ya murió y nos rescató. Así que ahora nosotros podemos ser integrados al reino de la gracia. Podemos vivir ya en el reino de la gracia. Jesús cuando vino hace 2000 años a este mundo, ¿qué dijo? El reino de Dios ya está en este mundo. Pero no era el reino de la gloria, el reino de la gracia. Ya Cristo pagó por nosotros, nos ha rescatado. Y ha rescatado también la herencia que Satanás había arrebatado a Adán y Eva. Y si nosotros aceptamos a Cristo, Cristo nuestra justicia, el mensaje de la justicia por la fe de 1888, entonces ahora ya somos hijos de Dios. Ahora podemos comer todos los días en la mesa del Rey. Cristo nos puede enseñar la reforma por salud, porque la reforma por salud que hemos practicado hasta ahora no vale para nada. Nos ha llevado a la decadencia, a la enfermedad. Nos ha llevado al fracaso. Pero Cristo nos quiere hacer comer en su mesa, tanto la comida material, física, como la comida espiritual. Si ustedes abren la puerta de su corazón, dice, entraré y comeremos, dice. Esa es la verdadera reforma por salud. Y comeremos también la palabra de Dios. Jesús nos enseñará, nos hará comer. Jesús dijo, ustedes tienen que comer mi carne, mi sangre, es su justicia. Así que todo eso ya está dispuesto por misericordia y por gracia. Ahora Cristo nos quiere devolver la herencia, nos quiere dar un jardín en este mundo, el Canaán terrenal. El Señor tiene preparado para nosotros en este tiempo. Él tiene un lugar. Él solamente sabe, necesitamos aceptarlo. No necesitamos que alguien nos aconseje dónde está el lugar preparado para nosotros en este mundo. Jesús a los discípulos, ¿qué les dijo? Los discípulos dijeron a Jesús, Maestro, dice, nosotros hemos abandonado todas las cosas de este mundo. ¿Qué pues tendremos en esta vida? Jesús les dijo, 100 veces tanto tendrán en esta vida. Así que no hay que preocuparse. Jesús ya ha provisionado
para nosotros, dice, para cuidar nuestra vida en el tiempo difícil. Ha provisto para todas nuestras necesidades, suplir nuestras necesidades, librarnos de los sufrimientos de la enfermedad, darnos salud. El Evangelio es salud física, mental y espiritual. Así que ese es el Evangelio de salvación, el cual estamos estudiando, hermanos y hermanas. Debemos gozarnos, debemos alegrarnos, debemos agradecer a Dios por este tiempo de crisis en el cual Satanás quería hacernos daño, pero ahora Dios lo ha convertido para bien para nosotros. Así que entonces, por eso necesitamos aprender a orar ahora. Necesitamos pedir a Dios. Nosotros dice que en este tiempo pedimos mal. ¿Cómo pedimos mal? Nosotros pedimos, dice, como mendigos. Esa es la palabra correcta. Nosotros estamos pidiendo como mendigos a Dios las cosas para subsistir en este mundo y también la salvación. Solamente pide como mendigo ¿quiénes? Los que no han entendido el pacto de la gracia, los que no han aceptado la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, ni la salvación de Cristo. Nosotros necesitamos pedir, dice, con derecho. Ya Cristo nos ha dado el derecho de la salvación. Por eso la justificación por la fe, el perdón, nos da el derecho para la salvación. Y la santificación, la justicia impartida, nos da la idoneidad para vivir eternamente. No necesitamos pedir como mendigos, tenemos el derecho y necesitamos fe para apropiarnos. Necesitamos recordar la lección que Cristo enseñó a los discípulos. ¿Cuál fue esa lección que enseñó a los discípulos? Recuerdan ustedes, está registrado en Marcos 4:38. Jesús, ¿qué les dijo aquel día que impartieron el Evangelio? Aquel día que impartieron a 5,000 personas de 5 panes y 2 peces y recogieron 7 canastas de pan. Esos son el pan del cielo de la justicia de Cristo que en 1888 Dios ha reservado. Nosotros necesitamos esos panes que sobraron en 1888 que nadie quiso comer ni quiso recibir. Ese día Jesús en la tarde, ¿qué les dijo a los discípulos en Marcos 4:38? Les dijo Jesús, tomen sus barcas y naveguen y pasemos al otro lado del mar, para que al día siguiente podamos llevar ese pan a los hambrientos del otro lado del mar. Jesús les prometió el pacto de que ellos iban a pasar sanos y salvos al otro lado, para que al día siguiente estén impartiendo ese evangelio de salvación de las buenas nuevas. Pero ¿qué pasó aquella noche? Jesús dice que se fue a orar y les mandó en la barca. Pero ¿qué pasó a medianoche? Se desató una tormenta. Y los discípulos dicen que lucharon toda la noche con la tormenta. El agua dice que comenzó a llenar la barca y ellos dice que los 12 discípulos trabajaban, dice, sacando el agua de la barca. Y otros dice que queriendo dominar la tempestad porque la barca iba a hundirse. ¿Qué pasó con ellos? Les faltó la fe, la incredulidad. Y Jesús en el verso 40, ¿qué les dijo después? ¿No tenéis fe? ¿Por qué les faltó la fe? Les faltó la fe porque ellos se olvidaron de Cristo. Ellos no han creído la certeza de que ellos llegarían. Y por eso lucharon en vano con todas sus fuerzas toda la noche. Ese es el problema de la incredulidad, de la ignorancia del pacto de Cristo.
de aceptar que el pacto ya es un hecho, ya Cristo ya cumplió y nosotros seguimos esperando. Necesitamos solamente aferrarnos a la promesa de Dios y decir, amén, Señor, acepto. Así que desde que Jesús murió en la cruz, ya nosotros ya tenemos la salvación. Satanás ya fue vencido y podemos dejar de pecar ya. Y podemos vivir una vida perfecta como Cristo Jesús. Ya hemos hecho nosotros un pacto por el bautismo, pero ahora estamos incrédulos. Necesitamos nuevamente retomar la fe como los discípulos. Y Jesús calmó la tempestad y pasaron al otro lado en paz. Jesús puede calmar la tempestad de la incredulidad, la tempestad de este mundo, la tempestad de nuestro mal carácter, dice, y nos puede dar un buen carácter. Ese es el Evangelio de Salvación que nosotros estamos estudiando en estos días en que Jesús nos está regalando este tiempo de tranquilidad, este tiempo de oración y estudio de la palabra de Dios. Necesitamos entonces ahora estudiar la sangre del nuevo pacto. ¿Qué es la sangre del nuevo pacto? Ya hemos leído en San Mateo 26, 28 y en Hebreos capítulo 9. Jesús, la última noche a los discípulos les dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y para que el nuevo pacto sea confirmado y sea hecho, el testador debe morir. Y Cristo ya murió. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros ahora? Así que necesitamos nosotros aceptar, creer y apropiarnos de ese pacto de la salvación. Si supiéramos y creyéramos en Jesús, que ya estableció el nuevo pacto, entonces no seguiríamos esclavos de nuestras inclinaciones, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres. Ni tampoco no nos faltaría el poder de Dios para vencer el pecado. Ni tampoco no estaríamos, dice, orando al Señor sin recibir las respuestas. Ni tampoco, dice, tendríamos pocos resultados en la obra de vivir el Evangelio y de predicar el Evangelio. Así que Dios ya ha hecho todo lo que hizo para restaurarnos nuevamente. Sabemos el nuevo pacto, pero no sabemos cómo usarlo, cómo utilizar el nuevo pacto. Dios hizo el pacto, dice, con Noé. Dios hizo pacto con Adán y Eva también, con Abraham, con Jacob, con Israel. Pero ¿qué pasó? 2500 años después que Dios hizo el pacto con Adán y Eva. ¿Cuál era el pacto que hizo con Adán y Eva? Enemistad pondré entre ti y la mujer, dice. Cristo se prometió por gracia separar al pecador de Satanás, dando muerte por fe al viejo hombre. Pero hasta 2500 años, hasta Israel, los hombres seguían pecando, seguían continuando en el pecado. Había incredulidad. Por eso dice Dios mandó la ley de Dios en el Sinaí para poder renovar el pacto con Israel, para que esa ley les muestre que ellos seguían pecando y no entendían el pacto de la gracia. Pero el pueblo de Israel nuevamente entendió mal el pacto de Dios y ellos se comprometieron a obedecer y se estableció un antiguo pacto temporal, un antiguo pacto que lleva al fracaso. Pero Dios dice, prometió a Israel en ese tiempo
que Israel debía ser un real sacerdocio, un reino de sacerdotes, y que Dios los iba a introducir a la tierra de Canaán, pero ellos no creyeron en eso, continuaron en el antiguo pacto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, siguieron viviendo, dice, la maldición de la ley. Siguieron, dice, viviendo, sudando para poder ganarse la vida. Sufrieron los dolores, las penas, fueron deportados, exiliados, y a la final terminaron, dice, sufriendo las consecuencias de la muerte. Eso es la consecuencia del pecado y de no entender el pacto de Dios. Entonces, nosotros sabemos que la ley de Dios es la base del pacto de Dios. Pero el hombre no entendió el pacto de Dios. El hombre sufrió dos pérdidas entonces. Cuando Dios prometió a Adán y Eva, los hombres siguieron fracasando. Cuando a Israel también Dios prometió, Israel también fracasó. El hombre perdió la presencia de Dios, la relación de Dios y la dependencia de Dios. Se volvió insensato, desconocedor de Dios, débil, incapaz de experimentar el poder de Dios en su vida. Pero la muerte de Cristo dio término al pecado y a la muerte. Encontramos este cumplimiento de la profecía de Daniel 9:24. Vamos a aprovechar para leer Daniel 9:24. ¿Qué dice Daniel 9:24? Acerca del cumplimiento del pacto de Dios en la cruz. Dice así, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado. Así que cuando Cristo murió, al final de las 70 semanas, dice que puso fin al pecado y expiar la iniquidad. La iniquidad del pecado ya está expiado, ya está limpiado. Para traer justicia perdurable, ya entonces el que cree ya puede vivir en justicia, cumplir la justicia de la ley y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que la expiación ya se completó. Ya se puso fin al pecado. ¿Y por qué nosotros seguimos pecando? ¿Por qué después de la muerte de Cristo los creyentes profesos seguían pecando? Es que no aceptaron, no entendieron el cumplimiento del pacto. Hasta hoy en día pensamos que la expiación de Cristo solamente fue en la cruz y ahora está expiando, limpiando el santuario celestial, los utensilios. Es cierto eso, pero eso no es completo. Hoy en día Cristo quiere entrar a nuestro santuario, a nuestro templo, a nuestra vida. Y quiere expiar, limpiar el pecado, el egoísmo y todas las tendencias, todos los hábitos, las costumbres, las inclinaciones, todo el mal carácter quiere limpiar de nosotros. Ya eso está ya sellado en la cruz. Lo que pasa es que nosotros no queremos, no creemos, somos incrédulos. Por el derramamiento de la sangre del nuevo pacto, en su muerte Cristo en la cruz, ya eliminó la muerte y el pecado. Somos limpiados ya de nuestros pecados. Ahora Dios puede cumplir sus promesas, su pacto sin obstáculos. Hebreos 8:6 y 7, ¿qué dice? Cristo es el mediador de un mejor pacto, dice, sobre mejores promesas. En Hebreos 9:9 dice, la ofrenda del sacrificio, dice, del antiguo pacto no hacía perfecto,
pero ahora dice, la ofrenda de Cristo, una vez muerto en la cruz, puede hacer perfecto, dice, a los creyentes que aceptan a Cristo. Podemos vivir la vida perfecta, podemos desarrollar la perfección. Pero hoy en día los religiosos dicen, ¿ustedes han visto algún hombre perfecto en este mundo? ¿Ustedes han visto, dice, algún hombre que vive sin pecar? Esa es la incredulidad. Satanás quiere ocultar esta verdad. Satanás quiere oscurecer esta verdad para que nosotros no aceptemos. Hebreos 9:14 dice, la sangre de Cristo nos limpia, dice, de las conciencias de las obras muertas, dice. El ser humano humanamente, con mente carnal, con corazón egoísta, solo puede hacer obras muertas. Si practica como los fariseos una obediencia perfecta a la ley, según externamente, asistiendo los sábados a la iglesia, no matando, no robando, no adulterando, no hablando falso testimonio, son obras muertas nada más. Pero la sangre de Cristo nos puede limpiar, liberar de esas obras muertas y nos puede dar obras vivas por el Espíritu Santo. Hebreos 9:26 dice, una sola vez Cristo murió para siempre, dice, para quitar el pecado del ser humano para siempre y de este mundo. Hebreos 11 al 15 dice, nunca, dice, pueden quitar el pecado, dice, el antiguo pacto, la muerte, el sacrificio de los corderos. Pero Cristo, dice, ya venció al enemigo, dice, o sea, a Satanás, y lo ha puesto, dice, a nuestros pies. Ya es un enemigo vencido. Hizo perfectos, dice, a los santificados. Hay que leer el libro de Hebreos. Así que entonces, esa es la sangre del nuevo pacto de Lucas capítulo 22, el verso 20. El nuevo pacto en la sangre de Cristo ha restaurado la relación, ha reconciliado al hombre con Dios. Ya estamos unidos ya. Nos salvó de la paga del pecado que es la muerte, de la segunda muerte. Ya no podremos, la segunda muerte ya no tendrá poder sobre nosotros. Y la primera muerte solamente será un sueño, un descanso, si es que damos nuestra vida en este mundo en sacrificio. Nos redimió, dice, o compró, rescató la herencia, dice, que habíamos perdido en el Edén, que Adán y Eva perdieron. Ahora dice, aún en esta tierra hay lugar para nosotros que Cristo tiene preparado y también la herencia eterna nos será devuelto. Así como David devolvió a aquel inválido Nifiboset. Cristo eliminó, dice, todo lo que nos daña, eliminó el problema del pecado. Así que nosotros podemos vivir en estos tiempos difíciles, felices en Cristo y no nos faltará nada. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Bienaventurados, dice, los que son justificados, los que reciben el Espíritu de Dios, los que reciben el amor de Dios. Así que esa es la vida que tenemos, hermanos. Dios nos ofrece gratuitamente por gracia. Ahora necesitamos decidir. Dios ha puesto, dice, la vida y la muerte. Dios ha puesto, dice, la felicidad y también la infelicidad. Dios ha puesto el nuevo pacto y el antiguo pacto. Dios nos ha puesto, si nosotros vamos a seguir orando como mendigos, o es que vamos a recibir por derecho la salvación. Así que nosotros, dice, pedimos mal. El libro de Santiago dice, pedimos, dice, las cosas de este mundo, porque no conocemos el pacto de la gracia. Pedimos, dice, con avaricia, con codicia. Luchamos, dice, trabajamos duro, dice, para encontrar algo
y no encontramos nada, porque pedimos mal. Tenemos que pedir, dice, en el nuevo pacto, la vida espiritual y todas las cosas espirituales del cielo, no las cosas de la tierra. Que Dios pueda bendecir su palabra por este estudio de esta noche que Dios nos ha regalado. Será hasta el día de mañana. Amén.